un refuerzo con lo que vemos en el terreno, ¿está bien? ¿Qué es lo que vemos? Y explicando algunas cositas de por qué ocurre, ¿eh? Y bueno, explicando la conversación. Así que un poco la dinámica va a ser esa. Fede va a ir presentando. Yo por ahí le voy a ir haciendo alguna pregunta a Germán para que aclare o ponga algo sobre la parte de alguna cosa que nos llama la atención o algún despliegue. Y también vamos a tener un espacio de preguntas que las van a hacer que les vamos a pedir que las hagan por el chat, como hacemos habitualmente en este tipo de reuniones. Sí les vamos a pedir que las preguntas las dejemos para el final, para hacer más prolija la presentación, porque por ahí, si no, es medio para que no se trabe por ahí en un intercambio. Así que las preguntas van por el chat, por escrito, y al final las vamos a hacer. Así que bueno, dicho todo esto, agradeciendo la presencia de los que están en este momento, y bueno, y a Fede y a Germán que se han prestado y que han preparado la presentación, gracias también. Y bueno, adelante. Tenemos planeado que esto termine con preguntas y todo eso de las 10:15, 10:30. Así que si alguno le manda un mensajito, dígale que estamos para responder a partir de esa hora. Así que, Fede, si querés empezar a compartir. Bueno, perfecto. Gracias, Santi. Para mí es un gusto estar acá. Agradezco que hayan generado este espacio para que juntos podamos ver de qué manera le sacamos más jugo a la información que ustedes mismos generan vía la SEA. Germán, Santi, no duden, voy a ir ya proyectando, no duden en frenarme para complementar, para aportar la mirada local. Obviamente ustedes conocen mejor que nadie lo que pasa en la región y cómo lo que obtenemos vía la SEA puede bajarse a las decisiones locales, ¿no? Bueno, teníamos una diapo preparada, entiendo que son todos miembros CREA, o somos todos del mundo CREA los que estamos acá, pero esperando algún invitado de afuera, estábamos preparados para contarles qué era CREA, ¿no? Más allá de que no haya nadie de afuera, sí aprovecho a contarles a los miembros que somos 19 regiones, ahora recientemente se le sumó la región Patagonia, que viene en rápido crecimiento, ya hay 3 grupos formados y otros tantos en formación, y le aporta un crecimiento diverso, que es algo interesante para la institución en este momento, porque aparecen nuevas actividades productivas como parte del movimiento que antes no estaban. Por el resto, somos en este momento 208 grupos, 1.778 miembros, y más de 250 técnicos en todo el territorio argentino prácticamente, y ahí está contemplado todos los asesores de cada uno de los grupos, y a su vez el equipo técnico que nos toca estar en la sede, del cual formo parte yo. Como dijo Sandy, a mí me toca coordinar el equipo de investigación y desarrollo. Somos unos 40 técnicos en este momento. El CREA tiene algo distintivo desde mi punto de vista, que es un sistema de información que nadie más tiene. Ni en Argentina, y yo me animo a decir, habiendo tenido varias experiencias afuera, en el resto del mundo. Parte de ese sistema de información se alimenta con la SEA, con el sistema de encuestas agropecuarias que se hace cada 3 meses. Que gracias al esfuerzo de miembros y asesores, porque la contestan tanto miembros como asesores, tenemos un nivel de respuesta, como decía Santi, de más de 1.300, 1.400, que da una robustez tremenda a cualquier información que surja de ahí, ¿no? La SEA, como ustedes mismos sabrán, porque la deben haber contestado un montón de veces, recopila o trata de levantar cuál es la percepción, cuáles son las expectativas, y cuáles son las decisiones, y cuáles son los resultados que están obteniendo los empresarios agropecuarios, con las actividades que llevan adelante. Los empresarios agropecuarios crean, obviamente. Yo siempre digo que para mí, llevo 5 años y medio en este lugar, de responsable de investigación y desarrollo de CREA. Este es uno de los activos más valiosos que supo construir la institución.
lo construyó con el esfuerzo de miembros, que cada 4 meses ponen 40, 50 minutos y asesores para llenar esto, pero esto es invalorable. Y lo digo con la tranquilidad de que la SEA va a seguir y que probablemente más temprano que tarde yo ya no esté más en este lugar, porque es natural que uno vaya rotando en las posiciones. Entonces lo digo con esa tranquilidad de que sigan abonando, más allá de que esto implique esfuerzos, a este producto, porque nadie más lo tiene y es un activo que eleva la valorización de la institución. Sumado a eso, el sistema de información, sumado a la SEA, tiene el censo, que se hace cada 5 años, que seguramente muchos de ustedes lo completaron, que genera un montón de información muy útil a distintos niveles. Las gestiones CREA, gestiones físicas y gestiones económicas. Las gestiones físicas, DAT, GPG, las gestiones económicas, ustedes las conocen mejor que nosotros. Después, el sistema de información y las gestiones son anuales en general, o sea que tenemos cada 5 años, año a año, cuatrimestralmente, y después tenemos como parte del sistema de información el semáforo, CREA, que completan vocales y coordinadores mensualmente, y que da también una idea de cómo están las empresas CREA, de cómo están los grupos, en cuanto al ánimo, en cuanto a situación productiva, financiera y demás. Y eso es mensual, como decía, y después hay una serie de variables importantes o variables clave, como le pusimos ahí, que se relevan continuamente, que principalmente se hacen desde el equipo de I+D, que tienen que ver precios de insumos, precios de productos, variables claves de la macroeconomía y demás. Estas son como todas rodajas o capas de datos que después se convierten en información apilados con distintas frecuencias, desde el día a día hasta cada 5 años, como el censo, que constituyen en última instancia ese aspecto distintivo de CREA, que es tener datos que permiten generar buena información, que permiten tomar mejores decisiones y generar buenas conversaciones de incidencia. CREA ya no solo tiene impacto en sus miembros, sino que tiene impacto en la vida diaria del agro argentino. Bueno, disculpen que invertimos unos 2 o 3 minutos en esto, pero queríamos mapear cómo encaja la SEA en el resto del sistema de información CREA. Ahora sí, vamos directamente a los resultados de la última SEA. La última encuesta SEA se llevó a cabo durante 2 semanas de julio. La completaron más de 1.200 miembros y unos 200 asesores. Lo que vamos a ver acá hoy son solo los resultados para Sur de Santa Fe. Aunque vamos a ir mechando, lo hicimos con Santi y con Germán, en algunas diapositivas, la comparación con el resultado a nivel general, a nivel de todo CREA, para ver y compararnos qué está pasando en la región sur de Santa Fe y qué está pasando en el resto de CREA. Esta primera figura que está acá muestra la percepción de la situación actual y las expectativas de los miembros CREA. O sea, cómo están viviendo el momento actual y qué esperan para lo que viene. Arriba está, ¿se acuerdan quienes han llenado esta pregunta, o quienes han contestado esta pregunta? Arriba está, ¿cómo creéis que está el país hoy respecto a un año atrás? La curva roja, y esto está, fíjense, en el eje X, desde noviembre de 2012 hasta la actualidad, desde que empezamos a hacer la SEA hasta hoy. O sea, hay una historia invaluable acá de datos. La curva roja es lo que contestan, miremos la figura de arriba, es los que contestan que hoy estamos peor que un año atrás. Y en contraposición, la curva verde es la que contestan, los miembros CREA que contestaron que hoy estamos mejor que un año atrás. Si nos vamos acá al último punto de la última SEA, casi el 80% de los miembros del Sur de Santa Fe creen que el país hoy está peor que un año atrás. Hay razones de sobra para pensar eso, lamentablemente. Y solo un 3% de los miembros CREA contestaron que está mejor el país y su economía hoy respecto a un año atrás. Y hay un 18% que no ve diferencias respecto a un año atrás. Con la misma lógica, la figura de abajo ya pregunta, ¿cómo te parece que va a estar dentro de un año en comparación con hoy? O sea, expectativas futuro. Bueno, las expectativas son bastante malas respecto al país. El 78% de los miembros CREA del Sur de Santa Fe piensa que el año que viene vamos a estar peor, que el país va a estar peor en realidad, y su situación económica, y solo un 4% piensa que va a estar mejor. O sea,
estamos siendo bastante pesimistas respecto al presente, respecto al futuro, y esto mismo se ve a nivel nacional. Quizás en este punto la región sur de Santa Fe está siendo un poco más pesimista que el resto de los miembros CREA del resto del país, pero en términos generales todos los miembros CREA están siendo pesimistas. Acá un minuto para mirar la historia, nada más, principalmente de expectativas, que es lo que más lo moviliza a uno. Fíjense que hay como 3 momentos en esta historia que supimos generar. Hasta 2015, las expectativas eran pésimas, curva roja por arriba, las expectativas negativas eran altísimas, las expectativas positivas eran bajísimas. En marzo de 2015 se empieza a vislumbrar alguna posibilidad de cambio político, mejoran un poquito las expectativas. Julio de 2015, pre-PASO, no acuerdo entre Massa y Macri en ese momento de la historia, caen los ánimos, así lo interpretábamos nosotros, vuelve a caer lo verde, sube lo rojo. Después, cambio político, entrada de nueva gestión, durante mucho tiempo las expectativas bien altas. Fíjense la curva verde, creo que se ve mi flechita, ¿no? Mi cursor. Sí, se ve. Sí, perfecto. Curva verde, bueno, las expectativas se empiezan a deteriorar por distintos motivos, no empezamos a ver los resultados que esperábamos, desde 2018 para adelante en realidad, pero siempre siguieron siendo mayoría los que pensaban que el país iba a estar mejor, y bueno, y después lo que pasa en 2019, con las PASO en el medio y cambio de gobierno, volvemos a las épocas pre-2015 en cuanto a expectativas. Bueno, la hice un poquito larga, pero era para contextualizar. Ahí cambié de diapo, aunque no se haya notado, pero esta es una pregunta muy parecida, pero ahora se deben acordar seguro, en vez de hablar del país, hablamos de la situación económica y financiera de la empresa. Y fíjense que acá son un poco distintos los números. Para los miembros CREA Sur de Santa Fe, casi para el 60% de los miembros CREA del Sur de Santa Fe, su empresa está igual que el año pasado en términos económicos y financieros. Un 29% piensa que está peor, bueno, 3 de cada 10 miembros CREA de la región de ustedes piensan que hoy está peor que un año atrás, es lo que nos dice esta figura, y solo un 14% piensa que está mejor. Un poquito más de 1 de cada 10 piensa que hoy está mejor que un año atrás. La mayoría piensa que está igual. ¿Cómo se ven de acá al año que viene? O sea, cuando estemos levantando la gruesa, o hayamos terminado de levantar la gruesa, más o menos, 2 de cada 3 piensa que su empresa va a estar peor en lo económico-financiero. Las expectativas malas para el país se reexplican malas para la empresa. Son más malas para el país que para la empresa. Recuerden que este número era 78 para el país. Y solo un 6%, o sea, muy pocos de ustedes piensan que el año que viene a esta altura sus empresas van a estar mejor. O sea, estamos en un contexto de expectativas negativas. Tanto en lo que le pasa al país como lo que esperamos que le pase a nuestras empresas. Y en ese marco estamos. Algo bastante parecido pasa a nivel CREA en su conjunto. Un dato interesante, que pinta bastante bien lo que vemos a campo, digamos, ayer lo hablábamos con Santi y con Germán. Esto que está acá, ustedes se acordarán, hay una pregunta que dice, ¿pensás que este es un buen momento para hacer inversiones en bienes de capital? ¿O que es un mal momento? ¿O que es indistinto? Bueno, eso es lo que se pregunta, y ustedes eligen bueno, malo o indistinto, lo que más les parece. Lo que ven graficado acá es de 2012 a la actualidad, julio de 2020, el neteo, la diferencia entre la cantidad de ustedes que contestaron bueno menos la cantidad de ustedes que contestaron malo. Es un indicador que construimos. Bueno, fíjense que acá me remonto un poquitito a la historia. Acá tuvimos 3 momentos en la historia también. Muchos de ustedes pensaban que era un mal momento para hacer inversiones hasta 2015. Muchos de ustedes
pensaron que pasamos a tener un buen momento para hacer inversiones a partir de 2015, eso se fue degradando, ya al fin de la era Macri eran muchos miembros CREA, pero muchos, los que pensaban que era un mal momento para hacer inversiones, y de ahí para adelante lo mismo, salvo esta última medición, en donde empezamos a ver que había más miembros CREA que piensan que este es un buen momento para hacer inversiones, a pesar de las expectativas, que es un mal momento, que los que piensan que es un mal momento para hacer inversiones. Puntualmente en sur de Santa Fe, 38% de ustedes piensan que es un buen momento versus 31% piensan que es malo. El neteo da 7, acá debe haber una cuestión de redondeo que me pone 6, pero es eso que está ahí. Y a escala de CREA general, esto es más marcado todavía. Este indicador da, si mal no recuerdo, 14 o 15, porque más del 50% de los miembros CREA piensa que este es un buen momento para hacer inversiones a pesar de todo. Acá abriría un segundo a Santi y a Germán, pues, porque seguro pueden reforzar esto. Sí, sí, Santi, bueno, lo que hablamos ayer, yo le comentaba un poco lo que conversábamos con los miembros CREA, o sea, estos últimos meses aparecieron muchas oportunidades de tasas y de créditos que con las expectativas de evaluación que hay, muchas empresas se volcaron a hacer inversiones y a tomar esos créditos para, no sé, ya sea para la compra de insumos, como después lo vamos a ver, pero también para hacer inversiones en maquinaria o en alguna otra cuestión de infraestructura. Yo creo que eso fue uno de los motivos, me parece, que movilizó a que muchas empresas estén, digamos, de alguna manera proclives a hacer más inversiones, ¿no? El tema de las expectativas, las oportunidades, también en algunos casos, esto de por ahí no tener muchas alternativas cuando tenían que liquidar el grano, o en el caso nos tocó con algunas empresas venta forward que tenían la necesidad de especificar y tenían esos pesos en cuenta, entonces por ahí había posibilidad de hacer alguna inversión o necesidades y se aprovechó. Pero yo creo que lo que más traccionó, me parece, fue un poco el cambio de tasas. No sé, yo me acuerdo del año pasado, para los meses de junio, julio, teníamos tasas de cerca del 70%, y la verdad que hoy aparecieron créditos muy buenos, en tasas en pesos, a un 24% o menos, o alrededor de ese valor. Así que yo creo que mucho tuvo que ver esto, ¿no? Que les comento. Gracias, Germán. Yo soy productor agropecuario también acá en Chacabuco. Hablábamos antes de empezar en mediana escala, desde hace rato, hace 20 años. Y productor agropecuario de mitad de tabla, naturalmente, porque mi foco está puesto en otra cosa. Entonces miro con mucha atención los resultados que salen de la SEA, y cuando veía una cantidad importante de miembros CREA que piensan que este es un buen momento para hacer inversiones, digo, che, ¿qué parte de la película me estoy perdiendo yo? Porque si el conjunto de productores de punta está viendo esto, acá hay algo que yo evidentemente me estoy perdiendo. Perdón por ser autorreferencial, pero es un ejemplo de cómo algo que parece muy genérico, en algunos, como en este caso en mí, disparan una decisión o al menos un cuestionamiento. Che, hay algo que yo necesito ver acá que no estoy viendo. Tal cual, y qué sé yo, ponerle, si uno a mí me tocó conversar en estos últimos días concretamente con 2 fábricas sembradoras que me decían, mirá, tenemos vendido hasta febrero y marzo toda nuestra producción, con lo cual decís, che, y seguimos todavía de alguna manera con buenas expectativas, buenas ventas, con lo cual piensan continuar, digamos, con ese ritmo. La verdad que a mí me sorprendía y un poco explica esto que decíamos recién. La verdad que se están volcando por diferentes motivos, por diferentes disparadores, a hacer algún cambio de maquinaria, a renovar, incorporar tecnología, y bueno, creo que es un poco el resultado de lo que mencionábamos recién. Excelente. Bien. Santi, ¿seguimos? Seguimos, por favor. Bien. Esto parece un plato de fideos, pero trato de hacerlo ameno. Vamos a mirar solamente la parte de arriba, si les parece. Esto es una pregunta que se hace en la SEA, se la van a acordar seguramente, que es
¿cómo crees, en agricultura, las dos líneas de arriba son para agricultura, ¿cómo crees que va a estar el precio el año que viene, en este caso de los commodities agrícolas, y cómo crees que va a ser tu resultado productivo, económico, digamos, el año que viene también, ¿no? Y las curvas son largas porque, fíjense que esto está graficado desde 2013, cuando empezamos a preguntar esto. Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Como antes, el neteo. Los que creen, la diferencia entre los que creen que el precio va a estar más alto versus los que piensan que va a estar más bajo, y lo mismo con resultados. Fíjense entonces que el neteo da 21 para precios, o sea que hay 21% más de miembros CREA que esperan buen precio para el año que viene. Digamos, para resumirlo de alguna manera, el común de los miembros CREA de Sur de Santa Fe está viendo que los precios van para arriba, y me parece una visión acertada a mí, porque esto fue llenado en julio, y como estamos viendo ahora recientemente, los precios están yendo para arriba, por suerte. Sin embargo, son gran mayoría, porque este es el neteo, recuerden, los que piensan que a pesar de precios más altos, los resultados por producción van a ser más bajos. Hay 43% más de miembros CREA que piensan que los resultados van a ser más bajos. Entonces, ayer cuando hablábamos con Santi y Germán, decíamos, bueno, con el precio solo aparentemente no va a alcanzar la macroeconomía por un lado y el clima por el otro, están marcando las expectativas de los empresarios de tal manera de que los resultados que se esperan son peores a pesar de que los precios mejoren un poquito. Esa era la lectura que hacíamos. No sé si Germán me querés reforzar en algo. No, simplemente eso, coincido con vos. Tiene que ver justamente con esto de que vimos los pisos un poco de precio, y hacia adelante, digamos, cuando miramos un poquito el resultado, sí, tiene que ver con el contexto macro, con la situación del país, un poco lo que veíamos en la diapo al principio, de las perspectivas del negocio. También claramente que no es, digamos, de alguna manera, contexto y un poco la forma en que el gobierno actual mira al sector, a veces a uno le dificulta un poco pensar positivamente esto, pero sin lugar a dudas va por ahí, y también lo climático, que cada vez se empieza a marcar más, que es lo que hablábamos antes al principio, ¿no? Antes de arrancar la charla. Así que coincido, Fede, coincido con lo que decís. Gracias, Germán. Creo que también no lo dijimos explícitamente con Germán, pero da vueltas entre nosotros alguna idea de que el tipo de cambio quede un poco estancado y que la inflación se empiece a soltar. Estuvo más o menos contenida en estos meses de poco consumo y demás, se empieza a soltar, y más allá de precios mejorando, de precios de commodity mejorando, empiecen a aumentar mucho los costos en pesos, básicamente, de labores, transportes y resto de servicios. Y para esta última parte general, y ahora después nos metemos de lleno en agricultura, esta es una información muy específica, pero queríamos mostrarla porque nos parecía que podía ser de utilidad para algunos. Lo que se ve acá es el saldo de IVA técnico. La pregunta en la SEA es, ¿tenés saldo de IVA técnico, sí, no, o no sabés? Bueno, en Sur de Santa Fe hay 43% de miembros que tienen saldo a favor de IVA técnico, 30% que no, pero nos parecía interesante el número de miembros, que es casi 30%, de no sabe, no contesta, y supongamos que hay algo de no contesta ahí, pero hay también algo de no sabe, y nos parecía que es un dato interesante para saber, ¿no? Lo que se ve abajo es cómo fue, porque después lo otro que se pregunta es, si tenés saldo de IVA técnico, o sea, este 43, ¿cuál es ese saldo? En promedio por hectárea. Bueno, en número aproximado, ¿no? Esto no es al decimal, pero da una gran idea de lo que está pasando. Abajo está cómo fue el saldo de IVA técnico evolucionando a lo largo del tiempo, en Sur de Santa Fe, hoy en promedio, para los que tienen saldo de IVA técnico, los que saben y los que tienen, digamos,
son 712 pesos por hectárea, esto está en pesos corrientes, por lo tanto si lo ajustáramos por inflación probablemente no sea tan distinto del 500 que había el año pasado, y cuando uno ve un poco la distribución de esos saldos de IVA técnico, de nuevo, entre los que tienen, hay 1 de cada 10 miembros que tienen más de 1.600 pesos por hectárea de IVA técnico, o sea, es una cantidad de plata tremenda. Después hay 6% que tienen de 1.400 a 1.600, y después hay muchos que tienen bastante poquito, ¿no? Hay más o menos un poquito menos de 50% que tiene 600 pesos o menos, así se lee esta figura. Sí, perdón. No, que ahí no tengo claro cómo es la operatoria y la evolución. Por lo que conversamos con las empresas, es como que viene ocurriendo, se viene dando que se viene devolviendo ese saldo, cosa que otros años, recuerdo 2014, 15, la acumulación de ese saldo era tremenda, era enorme. Si uno mira lo que vos mostrabas ahí, el histórico, y lo que decías recién de los pesos constantes, uno podría decir, bueno, están devolviendo o está siendo igual, similar el promedio que en los últimos años. Da la sensación de que, o por lo menos por ahí al final alguna empresa lo puede comentar, como que se viene dando que viene de alguna manera funcionando similar a otros años esa devolución del saldo técnico, por lo que se ve. Perfecto, gracias. Totalmente, gracias, Juan. De las empresas, que hay algunas que tienen mucho, y ahí no sé qué factores jugará para eso, ¿no? Bien, por ahí al final tenemos algún comentario respecto a eso. Dale, avancemos con la agricultura. Antes de entrar en la agricultura, perdón, me había olvidado que estaban estas diapos, las pasamos, son bastante simples. Preguntamos esta vuelta cómo está impactando el COVID en las empresas agro, CREA. Preguntamos cómo impactaba en la comercialización, cómo impactaba en lo económico y en lo financiero. Y ahora van a pasar 3 diapos rápidas. Y acá podemos hacer 2 lecturas de esto. Primero miremos la figura de la izquierda. Te preguntamos, ¿a raíz del COVID mejoró, se mantuvo o empeoró las cuestiones de comercialización en tu empresa? Las 2 lecturas que digo es, lo más grueso que uno ve es que el 85% de las empresas CREA, esto es a nivel país, a nivel general, perdón, no es a nivel del país, esto es a nivel de Sur de Santa Fe. Sur de Santa Fe, el 85% de las empresas CREA no tuvo cambios en sus esquemas de comercialización a causa del COVID. Y 14 sí, empeoró. Entonces las 2 lecturas, esto es bastante parecido a nivel nacional, por eso me confundí. Lo que voy a decir para Sur de Santa Fe vale para nivel nacional. Las 2 lecturas son, bueno, en términos generales somos una actividad que dentro de todo la pudo sobrellevar bastante bien. La mayoría de las empresas, 85%, no tuvo grandes impactos. La otra lectura es, che, guarda, porque para el resto del mundo o de la sociedad, el agro siguió como si nada, y ojo, no es tan así, porque hay 14% de empresas que en el sur de Santa Fe que tuvo algún problema en la comercialización a causa del COVID. Y cuando uno pone la lupa, ahora sí vamos al mapita, en las distintas regiones, hay regiones CREA que la tuvieron bastante, y la tienen, bastante complicada con lo del COVID. Miren, Patagonia, 26%, Litoral Norte, 29%, NOA, 22%, Región Centro, que tiene muchos problemas con San Luis, con restricciones en la frontera y que yo, 23%. Entonces, en términos generales, nuestra actividad siguió funcionando, afortunadamente, es esencial, sin dudas, pero ojo que tampoco nos la llevamos 100% de arriba, sería lo que estamos viendo acá. Este otro mapa, esta otra figura es igual que la de antes, pero esto es para la situación financiera. Fíjense que acá, también Sur de Santa Fe, también hay muchas empresas que no se afectaron, incluso alguna mejoró, dice, 5%, pero 21 que están un poquito peor en lo financiero a causa del COVID. Y la situación económica, también, en términos generales, lo mismo que veíamos antes. La mayoría no tienen grandes inconvenientes, pero hay un 17 que tiene su economía peor a causa del COVID.
Fede, ahí Sí. como para agregar, que también lo charlamos, o sea, obviamente el tema del manejo interno de cada provincia, la circulación, obviamente afecta a la comercialización. La mayoría de las empresas del CREA Sur de Santa Fe venden commodities, principalmente grano. Yo lo que observaba en algunos momentos de la cuarentena es, para el caso de los que tienen ganadería, algunos problemas más que nada atados a la demanda, que es el caso de aquellas empresas que pueden llegar a ser novillos para exportación, con la demanda frenada en Europa. No, se vio que traccionaba un poco más la vaca para China. En algunos casos me tocó la dificultad de ver, qué sé yo, que algunas categorías, como por ejemplo las vaquillas para gordas para consumo interno, con destino a restaurantes y demás, eso estaba, digamos, frenado por un tema de demanda, básicamente. O sea que, digamos, yo creo que hubo o hay todavía un tema relacionado con la circulación o lo que decías vos, de algunas provincias que son más restrictivas, más difícil, digamos, y después también en algunos casos, no los commodities, me da la sensación, pero sí, tal vez la ganadería, no sé el caso de la lechería, pero sí la ganadería en algunos casos atado a algún problema de demanda. Eso nomás como para aclarar, Fede. Sí, gracias, Germán, un lujo. Bien, perfecto. Bueno, hacemos una pasadita por agricultura y después por Dale, ganadería, 3 o 4 diapositivas para cada una. Vamos, dale, así después si hay algún intercambio. dale. Bueno, agricultura, tema de arrendamientos en la encuesta SEA. Lo que ven acá son los últimos 5 años de esta pregunta que se hace, son 3 en realidad. Si arrendás, cómo va a ser la superficie que arrendás este año respecto a la del año pasado y el costo. Vamos bien a la derecha. 67% de las empresas CREA de Sur de Santa Fe arrienda tierra a terceros para agricultura. Esto es bastante más alto que a nivel CREA nacional. A nivel CREA nacional este valor es 51%, o sea, hay más producción en tierra arrendada en Sur de Santa Fe. Este año este valor es más alto que los 4 años anteriores, o sea, hubo un poquito más de empresas con intención de arrendar este año, por lo menos es lo que nos dicen los datos. Y lo que está abajo es la variación de superficie, cuánta superficie más o menos vas a arrendar este año, y de precios. Para no entrar muy en el detalle, lo que vemos en términos generales es que hubo variaciones ínfimas de superficie y de precio de arrendamiento. O sea, técnicamente podríamos decir, bueno, los que alquilaron más o menos lo mismo y más o menos al mismo precio. Eventualmente ínfimamente menor que el precio del año anterior, ese 1,5%, pero el gran mensaje es ese. En otros momentos, años atrás, había como un mercado un poquitito más caliente, en donde la planificación, que yo, 16, 17, 18, la planificación de arrendamiento era crecer 5% en el área y con precios que iban un poquitito en aumento. Una pasadita rápido por esto, para que tengan una mirada general. Acá están todas las regiones CREA en el eje X, y lo que se pregunta es, de lo que arrendás, ¿cuánto es arrendamiento fijo, cuánto es variable, tipo parcería, y cuánto es combinado fijo-variable? Fíjense que Sur de Santa Fe acá está un poquito más clarito, esta barra que está acá es la sexta o la séptima. El 80% del área en Sur de Santa Fe es en contrato fijo. Y hay algo menos del 20% en un combinado fijo más variable, y variable prácticamente no hay, es muy poquito. Y en las principales regiones agrícolas es más o menos el mismo comportamiento, excepto allá en el norte, no hay Chaco santiagueño, con condiciones totalmente distintas, en donde lo variable pesa mucho. Era contarles, digamos, no es ninguna novedad lo que les cuento del Sur de Santa Fe para ustedes, pero acá lo ven comparado con el resto de las regiones. Un dato que para mí está buenísimo. Este es el portfolio, la cartera de cultivos para esta campaña 2021 de la región Sur de Santa Fe. Cuando la miramos así a nivel de cartera de cultivos, tenemos 30% de soja entre primera y segunda, vamos a tener 35% de maíz entre tardío y temprano,
muy volcado al temprano, era lo que hablábamos antes de empezar, 27 tempranos, solamente 8 tardío. Lo digo así, para ustedes quizás es más natural, pero a nivel nacional esto es distinto, ahora les muestro. 30% de trigo, o sea, predominan por lejos las gramíneas respecto a las oleaginosas en el sur de Santa Fe. ¿Cómo cambió esto respecto al año pasado? Bueno, son bastante sutiles la diferencia. Hay un poquitito más de maíz temprano, un 1% más. Casi no varió el tardío, casi no varió el trigo, y lo que más baja, pero son 3.3 puntos porcentuales, es la soja. Dos comentarios de mi parte de esto, y por ahí le hablo a Santi y a Germán. A nivel nacional la soja es casi 40, ustedes es 30. A nivel nacional el maíz es 30 en la cartera, en ustedes en sur de Santa Fe es 35. Y a nivel nacional es 12% al temprano, 18% al tardío. Son estos números que están acá. En sur de Santa Fe es inverso por los ambientes del sur de Santa Fe y demás, aunque hablábamos al principio de replantear esto en función de los pronósticos. Y a nivel nacional el trigo es 16% de la cartera, 30% en el sur de Santa Fe. Cebada es 1,9, a nivel nacional es un poquito más la cebada, pero hay diferencias importantísimas en el portfolio de cultivos, muy a favor desde mi punto de vista para sur de Santa Fe, rotaciones y gramíneas, con alguna cuestión a mí a ir monitoreando entre la relación temprano y tardío por el tema de la situación hídrica actual y esperada. Germán. Sí, Fede. No, vos sabés que ahí yo, el otro día que lo charlamos, miraba, por ejemplo, nosotros en el CREA, en la 15-16, que de alguna manera fue la última campaña, y ahí hubo un cambio, y también había perspectivas que después ocurrieron de cambio en las condiciones de retenciones de las gramíneas y demás. Nosotros estábamos, por ejemplo, en soja de primera, en esa época estábamos en un 48%, y esta campaña, el CREA, en el caso nuestro, nosotros estamos en un 32% de área, ¿no? En la campaña 19-20, que fue la anterior. En esta, la 2021, continuamos más o menos con ese porcentaje, o sea, fuimos fuimos cambiando, fuimos disminuyendo el porcentaje de soja de primera, la participación de soja de primera en las rotaciones, incrementando el doble cultivo principalmente y el maíz también. La verdad que realmente es bastante importante, porque casi es una caída del 16%, ¿no? del área de soja de primera, a cambio de doble cultivo y de maíz. Doble cultivo que históricamente es de alguna manera el mejor margen, siempre lo conversamos esto, y también en términos relativos el maíz comparado con soja, hoy también, digamos, ya tenemos un maíz de $150, más o menos a la campaña nueva, una soja de 2.40, o sea, sigue de alguna manera siendo la soja por ahí el peor cultivo desde el punto de vista del margen, que para mí es el principal disparador del cambio de rotación, ¿no? O sea, lo que primero tracciona es de alguna manera el margen de los cultivos. Así que en nuestro caso, y algunas empresas en el CREA incluso están con valores de un 15 o un 20% de soja de primera, y el resto absorbido por el doble cultivo o maíz. Así que la verdad que coincide un poco con lo que hablamos acá, o con lo que muestra la región. Más allá de la utilidad que puede tener empresa a empresa este dato, acá hay una buena noticia para contarle al resto de la sociedad, ¿no? Que muchas veces nos cuestionó por el armado del portfolio, y sea por la razón que fuere, la foto de hoy es esta, y es infinitamente mejor que tiempo atrás. Cultivos de servicio, una pregunta incorporamos este año que era qué proporción del área ocupa los cultivos de servicio. Lo que está acá es para todas las regiones de CREA. Fíjense, a nivel CREA general, 9% del área ocupan los cultivos de servicio, un dato interesantísimo. Creo que es el primer dato con esta precisión que hay respecto a esto, porque se venía hablando mucho, pero nadie medía bien. En sur de Santa Fe, 5,1% del área,
y tenemos regiones como centro, en donde por H o por B, digamos, los cultivos de servicio entraron más fuerte y están ya en casi el 16% del área. Vamos ahí. Fede, ahí como comentario, por ahí lo relaciono con la diapo anterior, que realmente, por ejemplo, el caso de nuestro CREA, y yo un poco lo que veo en la región, le cuesta un poco la entrada a los cultivos de servicio, pesa más o está más presente por ahí la posibilidad de hacer doble cultivo, buscar un cultivo de renta, o sea, es un poco que vemos que la rotación incorporó más gramínea, como lo comentábamos antes, o sea, disminuyó el porcentaje de soja de primera, pero de alguna manera lo que se busca es incrementar el doble cultivo, principalmente buscando que haya, digamos, algún cultivo de renta, o sea, lograr cobertura Sí, de países en esta zona, Germán, lo que charlábamos ayer es que el servicio que nos da el servicio es el servicio de renta, ¿no? Además de todos los servicios de control de malezas, todos esos servicios ecológicos. Por eso que en esta zona, por ahí en zona centro, que tiene inviernos mucho más rigurosos, que con suelos que retienen menos agua, hacer un cultivo de grano es inviable. En cambio acá, bueno, podés lograr muy buenos rindes con cultivos con trigo, cebada y algunas cosas más que aparecen, pero básicamente creo que eso tiene mucho que ver con ese 5%. Y por otro lado también, toda la fuerza que uno escucha sobre el cultivo de servicio y el grado de implementación, como bien decía Fede, es todavía muy a poco, ¿no? Digo, para el resto del país. Pero bueno, pero es un tema a ir poniendo de a poco. Totalmente, le estamos agarrando la mano todavía, cada región tiene lo suyo. Como decía Germán, mirando el portfolio actual de los miembros CREA del sur de Santa Fe, no hay tanto lugar para un cultivo de servicios porque afortunadamente hay un montón de cultivos de invierno y, como decía Santi, posibilidad de sacar renta, además de la renta, de los cultivos de renta, los servicios que te dan los cultivos de servicio. Bueno, dos o tres cositas más de agricultura, más de la parte económico-financiera. ¿Qué muestra esta figura? Muestra el porcentaje promedio de compra de insumos de los miembros CREA. Esto es para sur de Santa Fe. Y lo muestra de 2015 a la actualidad. Vamos bien a la derecha, que es julio de 2020. El gran dato de acá, que ustedes lo sabrán mejor que nosotros, es que hay mucho más insumo comprado a fin de julio que otros años. Muchísimo más. Tenemos el sur de Santa Fe, 75% de la semilla comprada o comprometida para la compra, 63% de fertilizantes, 53% de los fitosanitarios. Fíjense que años anteriores estos números eran bastante más bajos, significativamente más bajos. A nivel nacional, el mismo patrón encontramos. Un poquitito más bajo que sur de Santa Fe, semillas 71, nacional, fertilizantes 48 y fitosanitarios 48, pero evidentemente hubo una estrategia de muchos miembros CREA asociada a condiciones que se dieron, financiamiento en pesos, ahora lo vamos a ver, que hizo que se compren insumos por adelantado. Esto es un detalle de... la vamos a pasar, en todo caso después volvemos a esta si es necesario explorar un poquito más de detalle de esa compra de insumos. Pero quiero asociarlo de la compra de insumos con esto. Esto que está acá también es un dato buenísimo que no tiene nadie más, que es la intención de financiamiento para la campaña. Se pregunta qué porcentaje de los costos de implantación estimás que vas a financiar esta campaña, ¿no? Y lo que está acá abajo, 42%, julio 2020, es el promedio para el sur de Santa Fe, ¿no? Para el promedio el miembro CREA promedio, digamos, de sur de Santa Fe, agrícola, va a financiar esta campaña 42% de los costos de implantación. El número no es tan distinto respecto a otras campañas. Es alto, es claramente alto. En julio de 2019 no tenemos datos porque para achicar un poco la SEA sacamos esta pregunta, pero en julio de 2018 era 38, 35 en 17 y demás. ¿Qué es lo que aparece acá? Parece difícil, pero no es tan difícil. Hay
0% de las, 17% de las empresas que va a financiar cero, o sea que paga todo de su bolsillo. Y después el resto, 83% financia algo, no sé, 5% financia de 1 al 10% de los costos de implantación, 7% del 11 al 20%, así se lee esto. Pero para quedarnos con la imagen general de la diapositiva es una intención de financiamiento de este año bastante alta, son relativamente pocos los que no financian nada, 17%, el resto financia algo. Cuando abrimos un poquito más esto, ¿qué vemos? Cuando les preguntamos, a ese 83% que dice yo algo me financio, y que en promedio es 42% de lo que se financia, bueno, che, ¿por qué te financias? ¿Por oportunidad o por necesidad? Bueno, lo que encontramos es que el 22 nos dice que se financia por necesidad y el 60 se financia por oportunidad. Entre los dos, con alguna cuestión de redondeo en el medio, suma ese 83. O sea que a nivel nacional encontramos el mismo patrón. 76% a nivel nacional se financia 76% a nivel nacional tiene algún tipo de financiamiento. Evidentemente hubo una estrategia este año de financiarse no tanto por necesidad, sino porque aparecían buenas oportunidades. Dos comentarios respecto a esto. ¿Qué pasaba en años anteriores? Vamos por necesidad. Este año, julio 2020, 86 por oportunidad, 15 por necesidad. ¿Por qué son distintos los números acá? Porque los pusimos relativos al 83. El 60 del 83 es el 86. Espero no marear con esto, pero es muy simple la Está claro, la tendencia está clara. Bueno, este año es muy poco lo que se financia por necesidad, pero otros años era al revés. La mayoría se financiaba por necesidad, y menos por oportunidad. Y acá, nosotros ayer cuando hablamos veíamos dos cosas, y le dejo a Santi y a Germán ahora. Por un lado, bueno, se dieron buenas condiciones, buenas oportunidades para financiarse, y como cualquier empresario del mundo, capturo la oportunidad. ¿Por qué voy a dejar de capturarla, digamos? Y la otra cuestión, y esto ya es una mirada más personal mía, que puede ser correcta o no, es, bueno, yo no sé lo que va a pasar mañana, vivimos en una incertidumbre plena, y si yo tengo la posibilidad de fijar insumos a cierto precio, lo que estoy haciendo, más que captando una oportunidad, es comprando certidumbre. O sea, estoy tratando de ponerle algún valor, de atar algún valor fijo en medio de esta incertidumbre, para que mi empresa por lo menos tenga algo de claridad en la oscuridad, digamos, que nos toca transitar. Eso es más o menos lo que hablábamos ayer con los chicos. No sé, Santi, si querés sumar algo, o Germán. Germán. Un poco reforzar lo que decís, coincido totalmente. La verdad que la oportunidad del financiamiento en pesos fue más que contundente, o sea, hay todavía tasas muy buenas en pesos. Después lo vamos a ver más adelante, cómo cambió eso respecto a un año. El año pasado, lo dije antes, recuerdo haber estado evaluando tasas de alrededor del 70%, o sea, tasas altísimas en pesos, y hoy teniendo la posibilidad de financiarse con tasas entre el 20 y el 30%, quizás un poquito más, un poco menos, pero a un año, y la posibilidad, lo que decís vos, Fede, de ir cerrando, y de alguna manera hasta quizás con las devaluaciones, las microdevaluaciones que vienen ocurriendo, uno termina teniendo una tasa neutra o quizás levemente negativa, es claramente una oportunidad de tomar esos créditos y de financiarse. Yo creo que realmente eso es todavía muy beneficioso, y me parece que fue lo que empujó a que muchos traten de ir cerrando y tomando financiamiento, ¿no?, para los insumos. Totalmente. Y lo que veíamos, avanzo, la mayoría del financiamiento está tomado en pesos, 81%, esto es para sur de Santa Fe. Ese financiamiento en pesos, una parte importante viene por tarjeta agro, las tarjetas se usaron a full, y después empresas de insumos, seguramente vía SGR o algún otro mecanismo de las empresas de insumos, y después en menor medida bancos privados u otras fuentes. En dólares hubo muy poquitito, y el financiamiento en dólares vino básicamente de empresas de insumos. No, el año pasado era al revés,
era mucho financiamiento en dólares o mucho canje, y lo que estaba de alguna manera inaccesible era la tasa en pesos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y para terminar agricultura, esto está muy cargado, lo sé, pero ahora despejamos un poquitito. Esta es la misma diapositiva que van a encontrar en el reporte de actualidad agropecuaria, está colgado en la página web de CREA, salió hace 15 días, tiene un montón de info, mucha de la SEA. Ahí grisé una parte y les muestro esto. ¿Qué es lo que hacemos acá? Calculamos el resultado económico esperado para cada departamento agrícola de la República Argentina. Y en este caso pusimos dos mapitas que muestran la diferencia entre el precio de indiferencia y el precio que uno está pudiendo captar en el mercado. Hoy, en realidad esto está hecho hace unos 20 días, hoy sería un poquito distinto. Como en todo mapa, rojo es malo, verde es bueno. Rojo significa que el precio que estás esperando es menor al precio de indiferencia, y verde significa que el precio que puedes esperar es mejor al precio de indiferencia. A la izquierda maíz, ahí está la espita, a la derecha soja. Bueno, no voy a meterme muy en el detalle. Lo que nosotros veíamos acá, con precios que todavía no habían mejorado tanto como hoy, es que, y ojo, el precio proyectado que dice acá no es el precio hoy, es el precio que nosotros proyectamos con un calendario de ventas, porque nadie vende el 100% un determinado día. Un calendario de ventas típico que armamos también con info que viene de la SEA. Miremos la figura de los 30.000 pies de altura, como la miraría un ministro de Agricultura. Hay mucho rojo, mucho rojo. Ustedes están en una región que tiene ciertas ventajas comparativas por cercanía a puerto, por condiciones agroecológicas, aparecen en un verde clarito, no hay para tirar manteca al techo, o sea, el precio que estás pudiendo fijar hoy no está tan por encima del precio de indiferencia, pero hay regiones que están abajo de la línea de flotación, y muchas áreas, mucha. Acá hay una tablita que se grisó, que es esta que está acá abajo. Esto es para el portfolio típico, pero para una combinación de soja, trigo, maíz, girasol, a escala nacional, la mayoría de los departamentos agrícolas de la Argentina, 154 más 96, está en la línea de flotación o por abajo. En positivo están 20. O sea, los números de la agricultura son finos, son muy finos, y son bastante malos en las zonas más marginales, llamémosle de alguna manera. Entonces, como pantallazo general, esto. Germán, creo que te pisé, quería sumar algo. No, está muy bueno respecto al promedio de los precios, ¿no? Hoy uno mira, yo estaba mirando el MATBA y, bueno, ¿cuánto está la soja? Lo miraba ayer. Bueno, la soja 2.40 y el maíz estaba a 149, casi pisando los 150 cosecha. Pero claro, uno no termina haciendo ese promedio. A veces eso uno lo puede llegar a confundir un poco. Está bueno lo que decís de cómo uno va proyectando y va vendiendo. Normalmente los promedios no son los máximos, sino que son, o por lo menos hay que ver dónde terminan los máximos. Pero claramente, Fede, está buenísimo el mapa, y la verdad que para información para las autoridades en general y para la sociedad también, ¿no? De que no es todo tan simple. Hay un tema de precio, como decís vos, y obviamente hay un tema de condiciones climáticas que vienen para adelante, o sea, de lo que viene, que también te va a jugar a que, digamos, de alguna manera tu resultado te pueda estar peor que incluso que lo que marca el mapa, ¿no? Así que no agrego más nada que esto, solo el tema de que está muy bueno, el tema de cómo lo plantean con un promedio, porque es lo que realmente termina ocurriendo, ¿no? Buenísimo, Germán. Te cierro estos mapas, este precio indiferencia que está calculado acá, se calcula con un rinde promedio a esta altura. Si el clima viene mal y el rinde está por debajo del promedio y lo ajustamos, le bajamos 10% del rinde, esto se pinta de rojo prácticamente de punta a punta, ¿no? Por eso, acá ustedes van a ver, el lenguaje nunca es inocente y somos muy cuidadosos cuando armamos los reportes.
negocio agrícola con resultados ajustados o muy comprometidos, porque evidentemente se plantea así la situación. No hay mucho margen para el error y tenemos por delante una campaña con perspectivas, con algunas razones para pensar que el clima no va a ser del todo bueno. Sí, es importante, me parece que aprovechar para ver un poco dentro del todo el país, que por ahí nosotros en el sur de Santa Fe tenemos todas las ventajas comparativas que tenemos y que bueno, que es una situación que, si querés, sos una especie de cordero gordo del rebaño, ¿no? Porque hay una zona muy grande que depende mucho, que ahora con el precio está un poquito mejor, pero que todavía depende, tiene un trayecto enorme de clima por medio que es complejo, ¿no? Pero bueno, está bueno para tenerlo como punto y ojalá lo vean, sí. Vamos Bueno, a la ganadería. Vamos a ganadería, lo pasamos más rápido, porque ya estamos un poco en tiempo cumplido de presentación. 33 empresas CREA contestaron acá, 9 asesores. Esto que está acá es el índice de destete, 19-20, o sea, la zafra de ahora, para todas las regiones CREA. A nivel CREA, 82% fue en esta última zafra el porcentaje de destete. 3,7 puntos porcentuales mejor que el año pasado, que es lo que se marca a la derecha. Sur de Santa Fe, 85%, y esto es 1,1 punto porcentual mejor que el año pasado. O sea, bien. Las preñez de ahora, tenemos 87% a nivel nacional CREA, esto es 1,1 mejor que el año pasado. Sur de Santa Fe, 89%, 1,4 puntos porcentuales mejor que el año pasado. O sea, estamos en un periodo, en una campaña, digamos, de indicadores reproductivos ganaderos bien, buenos, un poquitito mejor que el promedio. Un valor que miramos mucho nosotros porque es un indicador un poco de las expectativas del productor ganadero. Acá hay 4 años en el eje X, y esto es porcentajes de empresas que planean, les preguntamos qué planes tienen respecto a la variación de stock. Aumentarlo, mantenerlo, disminuirlo. Lo que estamos viendo es que casi no hay empresas que estén planeando disminuir, y 1 de cada 4 está planeando aumentar. El resto mantiene. Cuando les preguntamos por qué planean aumentar, el 90% de ellos, seguramente hay alguno de ustedes que contestó esto, es por expectativas del negocio. A nivel nacional de CREA, este valor es mayor. Este 26 es 43, si mal no recuerdo. Nos marca que casi 1 de cada 2 ganaderos de CREA está viendo algo positivo porque está planeando aumentar el stock para el año que viene. Esta figura que está acá sigue en la misma línea. Lo que está en la izquierda es para el sur de Santa Fe. 72% de los ganaderos del sur de Santa Fe planean mantenerse, o sea, es lo que veíamos en la figura anterior, pero con más detalle. Y después, como veíamos, hay un 26% que planea aumentar, y bueno, con aumentos variados. Algunos de 1 a 5, otros de 6 a 10, otros de 11 a 15. Pero más que nada quería que veamos este mapita acá, muestra qué es lo que está pasando en distintas regiones. En realidad el valor de lo que se muestra acá es cómo el porcentaje en el que aumentaría el stock al año que viene si se cumplen las intenciones que están marcando los miembros CREA acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sur de Santa Fe aumentaría ese stock, el stock de vientres, un 2,8% el año que viene, si se cumplen las intenciones de retención que nos están marcando los miembros en este relevamiento. Hay regiones bien ganaderas en donde este porcentaje da todavía más. Este porcentaje no es ni alto ni bajo. Es más alto que el que veíamos el año pasado, eso nos está indicando que de alguna manera las expectativas para la ganadería se renuevan un poquito, pero es bastante más bajo que el que medíamos en 2016, 2017, en donde había una, llamémosle, euforia ganadera, entre comillas, un poco más fuerte. Para ir cerrando ganadería, 2 cositas más.
En el reporte, perdón, una cosa más. En el reporte de términos generales lo que nosotros estamos viendo es que hay, como decía, expectativas renovadas, nada de euforia, pero expectativas renovadas para la ganadería. ¿Por qué decimos esto? Por esta info que mostrábamos acá, y después van a ver en el reporte de actualidad, si lo miran también, que, por ejemplo, el precio del ternero está bien por encima en comparación con otras categorías que el promedio, y eso marca alguna buena expectativa. También disminuyó bastante el porcentaje de hembras que va a faena, esto es en consistencia con lo que vemos acá, marca algo de buena expectativa también. Este dato es difícil, pero vamos a enfocarnos acá, lo que marqué en redondo. Esto es, ¿qué planes de encierre a corral tienen para los próximos meses? Y nos vamos a enfocar en recría solamente. Recría yendo a corral. Bueno, lo que estamos viendo acá, hay 3 barras, porque está dividido según la escala. Los que mandan a corral hasta 250, de 250 a 500 cabezas, más de 500. Vamos a mirar cualquiera de las que miremos para recría. En realidad lo que nos están diciendo es, estamos planeando mandar más a corral, aumentar lo que mandamos a corral, la cantidad de cabezas que mandamos a corral en comparación con el año pasado, principalmente para recría. Y ahí cuando hablábamos ayer con Santi y Germán decíamos, bueno, seguramente el clima seco y la falta de pasto actual y que se prevé esté teniendo bastante que ver en esta decisión. Para engorde y terminación no hay tendencias tan claras, por eso no le ponemos el foco acá. Y ahí Fede, como comentario, un poco las conversaciones que en el CREA o en la zona no hay mucha ganadería y digamos, también de alguna manera no hay muchos casos, pero un poco la conversación con algunos ganaderos es un poco esto que decís vos, la falta de pastos, o sea, así como vemos el deterioro un poco en los cultivos de invierno por la sequía, el frío, las heladas, también lo vemos en el pasto. Entonces un poco la conversación era, che, me empieza a faltar pasto, me estoy apretando, se está apretando un poco el sistema. Ahí, en algunos casos, o sea, hay recursos, qué sé yo, picado, o alguno puede tener alguna otra reserva, pero empieza a aparecer un poco la posibilidad esta que decís vos, de buscar de encerrar, también suplementar, y yo creo que también acá también juega un poco el tema de cómo venía moviéndose el precio del maíz, ¿no? Si vamos para atrás 2 o 3 meses, teníamos un maíz bastante por el piso, y hoy, que por ahí ahora lo vas a mostrar más adelante, en la próxima creo, bueno, la relación cómo está, y también cómo está jugando el tema de, cómo va a empezar a jugar el tema del precio del maíz actual, ¿no? El disponible. Pero sin duda que la conversación va por ahí, el tema de que se empieza a achicar el campo, porque, bueno, empieza a faltar pasto, ¿no? Sí, tal cual, Germán. Creo que algo se empieza a reflejar acá. Acá lo que se pregunta es, digamos, hay varias preguntas que vienen de la SEA que tienen que ver con el manejo de los sistemas ganaderos en su conjunto, bueno, como el peso planificado de las recrías, el peso de compra de la invernada. No queríamos sumergirnos en tanto detalle, pero sí para seguir en línea con lo que decía Germán. Fíjense, por ejemplo, proporción de la producción a pasto, hay 1 de cada 4 miembros CREA que está planificando para 2021 menor proporción de la producción hecha a pasto, y esto probablemente tenga que ver con que ya en julio se vislumbraba una producción de pasto menor, con un precio de maíz que no era el que es hoy, que era un poco más favorable, y por eso también veíamos, era más favorable para los ganaderos, no tanto para los agrícolas. Por eso veíamos también como contracara de esto, que el uso de maíz en el sistema, había casi 1 de cada 2 miembros CREA que estaba planeando aumentar. Y también uno acá no puede disgregar si el hecho de más maíz
en la dieta en ese momento era que ya empezábamos a ver que podía faltar pasto o estaba faltando, o porque el maíz tenía un precio un poco más favorable en ese momento. Seguramente esta misma pregunta hecha hoy, no sé si daría exactamente lo mismo, a no ser que se hayan empeorado mucho las condiciones de producción forrajera a causa de la sequía. Bueno, y para terminar, esto también es un choclo, medio que choquea verlo a simple vista. Vamos a despejar un poquitito, nos quedamos con la tabla. Esta también está sacado tal cual del reporte de actualidad agropecuaria. Lo que empezamos a hacer ahora también es a calcular el resultado esperado económico para distintos sistemas de producción en las distintas regiones ganaderas del país. En agricultura le llamamos el IVEA, Índice de Viabilidad Económica Agrícola. En ganadería, y ya se instaló como un indicador que desarrolló CREA eso en el sector agro, y ahora queremos instalar el Índice de Viabilidad Económica Ganadera. En este caso lo mostramos y lo calculamos, van a poder ver más detalles en el reporte. Después voy a pasar el link por acá del reporte. Lo calculamos para un corral. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esta tabla, voy a tratar de hacerla amena. No es tan compleja, pero a simple vista no es tan amigable. Posicionémonos en un precio. Lo que hacemos es calcular el precio de indiferencia de venta, en este caso del novillo que sale del corral. Acá abajo, no quiero meterme en el detalle, pero están todos los supuestos de cálculo. Se considera un corral de engorde con 180 kilos de peso de entrada, ganancia diaria de 1,15 kilos vivos, etc. Precio de indiferencia 0%. Al precio de venta del novillo de hace 15, 20 días atrás, de ese novillo que sale del feedlot, que era casi 104 pesos, el índice nos daba negativo. ¿Qué significa? Que para el costo promedio, para los supuestos que calculábamos, de un engorde al precio de venta del novillo que salía en ese momento, salíamos perdiendo plata. Para que ese corral empiece a ganar, a salir hecho por lo menos, tenía que aumentar o un 5% el precio de venta del novillo, que probablemente esto pasó, o teníamos que bajar de algún modo 5% los costos para bajar el precio de indiferencia, un 5%. Pero bajo condiciones normales, 15 días atrás, el corral un poquito debajo de la línea de flotación. Hoy, con un precio de maíz que subió, y bastante en un mes, bueno, no pasaba un mes desde que hicimos esto, ¿no? Pero en los últimos 15 o 20 días subió, seguramente este número esté peor todavía, porque me imaginaría que el precio de indiferencia, como subió el precio del maíz, subió no menos de un 5%, y aunque haya aumentado un poquitito el precio del novillo, igual estaríamos en zona de flotación. Estoy haciendo un ejercicio teórico sin tener los números exactos en la cabeza, pero conclusión, como sacábamos conclusión con los mapitas de agricultura, el corral estaba a línea, ya antes de que aumenten un poco más el precio del maíz. Y acá no me voy a meter en el detalle ahora, porque ya estamos con el tiempo cumplido, pero evaluábamos las relaciones de precios de hoy y de los últimos años para distintos indicadores ganaderos. Ternero invernada novillito, maíz novillito, fíjense que estábamos mejor, pero eso fue hace unos días atrás. Ternero invernada vaca gorda, arrendamiento ternero invernada. Bueno, esto lo dejo para que lo analicen después en detalle, está en el reporte tal cual lo ven acá. Bueno, Germán, sí. Lo que movió mucho lo que cambió es un poco la relación compra-venta, ahí que yo lo miraba antes, la evolución de los precios de la hacienda en dólares, la relación compra-venta entre el precio de la invernada y del novillo, o sea, aumentó, quiere decir que de alguna manera la invernada aumentó más que el novillo, por lo menos por los datos que figuran ahí en dólares. Y después, cuando miraba el cuadrito que mencionabas, del precio de venta y el precio de indiferencia, yo ayer miraba Liniers, no sé, por ahí algunos ganaderos acá tienen
poquito más firme, más fino el precio, pero estaba entre 107 y 114, que eso por él, que promedio puede ser un aumento de un 5%, pero no sé bien qué precio de maíz han tomado ustedes, creo que eran 135. Era más bajo. Era más bajo, pero el maíz aumentó un 10% o más, ¿no? Con lo cual, un poco coincide con lo que decía Juan, digamos, en el sentido de que es probable que esté un poco más desfavorable hoy por hoy ese corral. Sí, sí. No, evidentemente nos hemos movido desde acá, desde el centro, para acá. Y en todo caso estamos en menos 35 con el 114 que decía Germán recién, o en menos 71. Esto del menos 71 es un indicador sin unidades, digamos. Neutro es que el precio que tenés en el mercado es el mismo que el precio de indiferencia, y cuanto más rojo se pone, peor; cuanto más verde se pone, mejor, obviamente. Es un indicador, ¿no? Es un indicador que te dice cómo está el negocio. Como veíamos antes el mapita Argentina, de la soja y el maíz, depende de la zona donde estés, no significa que es en números absolutos, ¿no? Exacto. Bueno, y si les parece, Santi, cerramos acá con esta última diapo de la mirada general de la ganadería Tengo una pregunta para hacerte que me llegó, que tiene que ver con... Primero te voy a pedir que después pongas en el chat el enlace para ver el reporte CREA, porque nosotros, como todos, ¿no? Nos llega el reporte macroeconómico, el micro, diferentes cosas que va generando CREA para los miembros CREA y en general. Y bueno, a ver si estamos más de acuerdo o no de acuerdo. Y yo siempre con Fede, que es el que coordina todo esto, siempre le hago la devolución, y la verdad que el reporte es poquitas páginas, tenés una cantidad de información infernal. Fede, cuando puedas ponerlo en el chat al link, así nos lo apropiamos. La verdad que hay mucha información para tomar decisiones, para ver dónde estamos parados, que es muy valioso. Y me llegaba una pregunta que tiene que ver con un poco lo que charlaban antes Germán y Fede, antes de ir yendo a lo inmediato, más allá de los precios que se están poniendo a la suba, está bueno. Esto del clima, ¿no? Que en el reporte está lo que dice si va a ser niño o niña, que por ahí es la atracción del clima más importante, y esto que decía Fede en un momento, que también lo charlábamos ayer, sobre la estadística, qué sí dice de la niña, ¿no? Que tiene que ver con el mes de diciembre. Eso me parece que vale la pena que lo comenten de vuelta, porque es un dato que está bueno. Perfecto. Agrego algún comentario, Germán, y vos sumá lo que quieras, por supuesto. Me rememoran mis épocas anteriores en el que me enfocaba en los temas de clima, así que me da hasta Aprovecho también, yo también aprovecho. A ver, el fenómeno del niño es la principal fuente de variabilidad y predictibilidad de la Argentina. Digo la principal, no la única. Entonces, todo lo que pasa con el clima tiene que ver bastante con el niño, con el fenómeno del niño, pero también con otras cosas, porque es la principal y no la única. Dicho eso, desde hace un tiempo ya, y se van consolidando, los pronósticos están anticipando que estamos entrando en una fase La Niña. Cuando entramos, la definición de la entrada en la fase La Niña tiene que ver con las temperaturas y la presión en el Océano Pacífico tropical, y eso es lo que está pasando ahora. Baja la temperatura del Océano Pacífico tropical, aumenta la presión, eso determina ciertos procesos o influye ciertos procesos de circulación de la atmósfera que marcan variaciones en las condiciones climáticas. En la Argentina, en gran parte de la Argentina, y sur de Santa Fe está dentro de los patrones que voy a nombrar. Las estadísticas, ¿qué te dicen cuando mirás las estadísticas climáticas históricas? Que en los años La Niña tiende a llover menos en octubre, noviembre y diciembre. Antes y después de eso, no pareciera haber una señal clara de La Niña.
¿Qué significa esto de no haber una señal clara de la niña? Que estadísticamente las lluvias en septiembre y en enero, febrero, en la niña no son distintas, estadísticamente de nuevo, de lo que pasa en el niño o lo que pasa en el neutro. Ahora, en octubre, noviembre y diciembre, sí, estadísticamente las lluvias históricas tienden a ser más bajas en la niña, tienden a ser un poquito más altas en las fases neutro y tienden a ser todavía un poquito más altas en la fase niño. Ahora, lo que siempre decía yo en mis épocas más de que miraba estos temas de investigador es que no, o sea, los humanos queremos certeza, no queremos que nos digan hay más probabilidades de que llueva, qué sé yo, queremos que nos digan va a llover más o menos. Bueno, científicamente las certezas casi nunca existen. Existen las mayores o menores probabilidades de tales cosas. Entonces yo, ¿qué diría? Que según cómo se presenta la situación hoy, y es más probable que llueva menos en octubre, noviembre y diciembre. Para ser riguroso lo tengo que decir así. Y es menos probable que llueva más que la media. Ahora, ¿puede llover más que la media, aunque sea una fase de la niña? Y puede, sí. De hecho, la historia te cuenta que ha pasado, pero ha pasado muy pocas veces. Entonces, ¿yo qué haría? ¿Yo qué hago como productor? De hecho, me peleo con mi hermano, que sembramos algunas cosas juntos, y es más del maíz temprano y alto potencial, y qué sé yo. Y bueno, teniendo en cuenta que lo más probable es que llueva un poco menos en octubre, noviembre y diciembre, trato de armar estrategias que, digamos, que no sean tan afectadas por las bajas lluvias que puede haber en ese momento. Obviamente no juego pleno a nada, porque como no hay certidumbre 100%, yo no juego pleno. Esto es personal, cada uno puede tener su mirada, pero yo no juego pleno a nada, porque no hay certeza de nada. Hay más probabilidades de o menos probabilidades de. Entonces, esa es mi mirada personal. Para hoy. Yo agrego, Santi, que me meto más en la agronomía del lote. Nosotros, un poco pensando en esto que dice Fede, de las condiciones de la niña y demás, estamos midiendo agua en el suelo. Entonces, que es un poco lo que planteamos o charlamos antes de arrancar la reunión. Por supuesto que hay ambientes con napa que tienen napa a los 2 metros, que el segundo metro de agua está cargado de humedad, más allá que el primero tiene poca humedad, pero claramente ese primer metro con poca lluvia lo recargas, y generalmente esos son ambientes más vale planos o no muy quebrados. Pero después tenemos situaciones de lotes medido hace una semana, que vienen de soja de segunda, con 102, 103 a 135 milímetros a los 2 metros. Con lo cual, yo me tengo que empezar a preguntar, y pensando en lo que dice Fede, así, pensando en que yo necesito 500 milímetros para que pasen por el cultivo, Fede, corregime, para obtener un rendimiento aceptable y medianamente, bueno, es decir, ¿dónde voy a sacar esos 400 milímetros que me faltan en el periodo donde Fede me dice que llueve menos? Que además le tengo que sumar a eso una eficiencia de infiltración, porque normalmente esos ambientes que tienen menos humedad son ambientes quebrados, con lo cual la tasa de infiltración cae, porque obviamente hay más escurrimiento y demás. Entonces ahí te empezás a preguntar, y lo que dice Fede, decís, che, hay que empezar a pensar o evaluar alternativas. No es muy... después sí, te puede caer un chaparrón y ayudarte y demás, pero de alguna manera tenés mucha info como para empezar a pensar otras estrategias. Y es un poco lo que discutíamos con algunos del CREA el otro día, decir, che, bueno, ¿qué hago en esos ambientes? A nosotros nos cuesta un poco llevar un lote hasta diciembre para hacer un maíz tardío, porque bueno, la verdad que se puso muy complejo el tema de maleza, también eso tiene un costo, no hay que estar todo septiembre, octubre y noviembre controlando maleza, tenemos problemas de gramínea, entonces lo que pensábamos era dar la vuelta un poquitito a la rotación, ir en esos ambientes que teníamos destinado a maíz, poner soja e irnos con el cultivo de maíz encima del trigo, buscando de que mi periodo crítico esté allá atrás, más hacia febrero o marzo, ¿no? Un poco lo que decía Fede al principio, de que por ahí empieza a cambiar la tendencia a partir de esos meses. Es algo que estamos discutiendo, que esta sequía todavía nos está dando la posibilidad de pensar y de discutirlo, pues si yo en 25 milímetros, que ya hay condiciones para sembrar, muchos van a decir, che, ¿qué hacemos? La semilla está comprada, el fertilizante la mayoría lo tiene comprado, entonces como que estamos pensando esta estrategia.
Y los ambientes que tienen humedad, o sea, que tienen napa a los 2 metros, el segundo perfil está bien. Claramente esos lotes hay que sembrarlos. Vos tenés un mes o un mes largo donde el cultivo no tiene demanda, hasta que emerge y demás, y ahí empiezan a ocurrir algunas precipitaciones, con lo cual es más fácil recargar ese primer metro, que a lo mejor tiene 60 milímetros de agua útil. Ese es un poco esta conversación estamos hoy con algunos del CREA, pensando la estrategia, que es un poco... Perfecto. Como dice Fede. Bueno, buenísimo. Creo que es una sumatoria de cosas, ¿no? La estadística, que nos puso bien clara Fede, el dato duro de cuánta humedad tenés, en qué lugar del relieve estás. Y bueno, lo cierto es que estamos en la conversación. Creo que lo que podemos llevar hoy es que estamos en conversaciones de que no todo va, lo que estaba pensado va de primera, va con los ojos cerrados de primera, sino que hay una lucecita amarilla de decir, bueno, che, a ver, veamos dónde estamos y tomamos la decisión. Muy bien, si a las 10:29, estamos con el tiempo recontra bien, vamos a ir cerrando. Vuelvo a agradecer a Germán y a Fede que se han predispuesto para este intercambio y nos han dedicado este tiempo hoy y un tiempo antes también un poco para intercambiar y armar lo de hoy. A todos los miembros CREA que se fueron sumando, fueron algo más de 30 y pico, ahora son 28, que en primer lugar han llenado la encuesta. Ese es el primer agradecimiento y esperemos que podamos seguir analizando juntos esto y poder sacar un poquito de valor al esfuerzo anterior, ¿no? Que a veces queda lejano. Creo que este ejercicio está bueno, lo vamos a hacer. Y bueno, y también por estar acá, también de alguna empresa, lo veo a Nico que también está presente. Bueno, también está bueno que empresas del sector, ya sean agroquímicas como financieras, bueno, también pueden proveer información. Esta charla está siendo grabada, así que va a estar disponible, si después se la quieren mandar a alguien, va a estar disponible, va a estar colgada. También agradecer a Chivi y a Angie, que nos ayudaron un montón en la difusión. Y este conocimiento que generamos hoy ya es nuestro y ya está colgado y ya fue generado, ¿no? Creo que vale la pena por ahí ver alguna para adelante lo que podamos ver ahora y poder seguir conversando. Así que, bueno, sin mucho más, les vuelvo a agradecer a todos y seguramente nos vamos a estar encontrando en septiembre, seguramente con algún vivo por Instagram, que aprovecho para los que no estuvieron en el pasado, la semana pasada con Hugo Garibaldi. Estamos pensando en esto de la modalidad del vivo de Instagram, en tratar de hacer uno por mes, que son charlas cortas de 40, 45 minutos y de temas más transversales, que creemos que, bueno, eso, apuntamos a tocar otros temas y por ahí con otro público o no, pero bueno, así que seguramente vamos a ver por ahí. Y veremos si llegamos a tiempo en la de noviembre. Fede ya debe tener fecha, ¿no? La de noviembre, el lanzamiento a mediados de noviembre, por ahí. Sí, la primera semana de noviembre creo. La fecha está, pero no me la acuerdo. Por eso, pero bueno, la primera semana de noviembre los miembros CREA van a recibir la encuesta, con lo cual para diciembre va a haber algún datito que capaz que, bueno, por ahí para cerrar el año podamos ver la trayectoria de los índices que estuvimos viendo hoy, cómo siguen marcando. Sin mucho más, agradezco nuevamente y nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos.